Las zonas francas en Colombia cumplen 60 años generando empleo. La trayectoria de las zonas francas a través de la historia. Decreto de las zonas francas. Conozca usted los tipos de zonas francas y los tipos de usuario. Primera zona franca exclusiva para servicios. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión, esto es Noticias Caracol del Mediodía. Con Talía Tafur y Carolina Vázquez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias Caracol. Gracias por preferirnos para estar bien informados. El modelo productivo de las zonas francas está cumpliendo 60 años en el país y estas se han multiplicado junto con el empleo que generan. Según la Ley 1004 del 2005, una zona franca se denomina como un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, donde se desarrollan actividades de servicio, industria y comercio, bajo una norma especial tributaria, aduanera y de comercio exterior. Se trata de un espacio del territorio del Estado Nacional, donde la legislación aduanera se aplica en forma diferenciada o no se aplica, por lo que las mercancías de origen extranjero pueden ingresar y permanecer o ser transformadas sin estar sujetas al régimen tributario normal. La idea de las zonas francas se remonta en la historia por más de 2000 años. El Imperio Romano fue el primero en poner en práctica este sistema económico de comercio. Muchas ciudades en el Mediterráneo adoptaron este tipo de comercio para su existencia. Al incrementarse las actividades comerciales entre potencias y algunas de sus colonias que se encontraban a largas distancias, se empezó a utilizar un mecanismo económico y financiero, el cual consistía en la acumulación de mercancías con la finalidad de que fueran distribuidas en los distintos mercados. Posteriormente, en la antigüedad se establecieron diversas zonas de libre comercio, y estas fueron ubicadas en puntos estratégicos, dentro de las cuales se destacan tres muy importantes: la zona libre de Gibraltar, establecida en 1704, Singapur en 1819 y Hong Kong en 1842. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se quiso impulsar de nuevo el comercio internacional, se continuó en la creación de zonas libres, establecidas en puntos importantes y estratégicos de rutas internacionales, como lo es la Zona Franca de Colón en Panamá. Por esta razón, los gobiernos alrededor del mundo, dependiendo de su política económica, fueron diseñando estrategias que les permitieran cumplir con sus objetivos. En Colombia, en 1959 se fundó en Barranquilla la primera zona franca, entrando en funcionamiento el día 5 de octubre de 1964, lo que convertiría a esta ciudad en pionera en tener una zona franca de categoría industrial y comercial a nivel internacional. Más tarde, en la década de los años 70, entraron en funcionamiento 5 más: la de Santa Marta, Palma Seca, Cúcuta, Buenaventura y Cartagena. También, posterior, se creó la zona franca de Bogotá. Las zonas francas pueden ser marítimas cuando existen en un puerto o mediterráneas si se encuentra al interior en tierra firme. Una de las condiciones necesarias para su operatividad es la existencia de un tráfico comercial activo y eficiente. Es muy importante conocer la legislación que cobija en el régimen franco. Tenemos una invitada especial el día de hoy, la directora de las zonas francas a nivel nacional, quien nos dará información relacionada con este régimen. Buenas tardes, David. Bienvenida a Noticias Caracol. Buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco sobre la Ley 1004 del 2005. Bueno, les explico. La Ley 1004 del 2005 buscó enmarcar las zonas francas dentro de los convenios internacionales que Colombia había suscrito, particularmente con la Organización Mundial del Comercio, OMC. El régimen de zonas francas se creó como incentivo para las exportaciones sin pagar rentas sobre las ventas al mercado externo. Además de esto, la Ley 1004 estableció la tarifa de renta en un 15%. Adicionalmente, si el usuario industrial de bienes compra materia prima en Colombia destinadas a un proceso industrial que responda al objeto social de la empresa, estará excluido del impuesto sobre las ventas, o sea, estará excluido del IVA. Posteriormente, el artículo 101 de la Ley 1819 de 2016 modificó el artículo 240-1 del Estatuto Tributario de la siguiente forma. A partir del 1 de enero de 2017, la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas jurídicas que sean usuarios de zona franca será del 20%. O sea que ya no será el 15%, sino el 20%.
Por otra parte, la tarifa del impuesto sobre la renta gravable aplicable a los usuarios comerciales de zona franca será la señalada en el artículo 240 del Estatuto Tributario a partir del 33%. Y ahora vamos con nuestros corresponsales que se encuentran en distintas ciudades de nuestro país. Buenas tardes. Este tema de zona franca es muy importante para todos los empresarios que quieran que sus empresas hagan parte de ella. Por eso es fundamental que conozcan cuáles son los objetivos. A continuación los enumeraré. Primero, ser instrumento para la generación y la creación de empleo y para la captación de nuevo capital. Segundo, desarrollar procesos industriales productivos y competitivos bajo los estándares de calidad, seguridad, producción limpia. Tercero, promover la generación de economías de escala. Cuarto, simplificar los procedimientos de comercio de bienes y servicios. Esto a su vez facilitará la venta. Quinto, promoción y desarrollo de las regiones volviéndolas más productivas. Sexto, impulsar las exportaciones. Séptimo, atraer la inversión extranjera. Noticia en desarrollo, seguimos en estudio. Así es, Natalia. El régimen de zona franca ofrece grandes ventajas especialmente a inversionistas y a pymes, dentro de las cuales podemos encontrar ventajas legales, tributarias, de procesos y financieras. Danitza, ¿de qué se trata? Adelante. Así es, Talía. Las ventajas de quienes operan en zona franca son de tipo tributario, legal, financiero y de procesos. Todas estas hacen que la zona franca sea una gran opción para todos los empresarios que quieran convertirse en grandes motores del desarrollo regional. Entre las ventajas tributarias tenemos el 20% del impuesto de renta sobre el 100% de la operación. No se causan ni se pagan tributos aduaneros en las importaciones en zona franca. No IVA en compra de activos fijos. Y la exención del impuesto a las ventas está circunscrita a aquellos bienes que sean necesarios para el desarrollo del objetivo social de la empresa. En las ventajas legales tenemos la posibilidad de firmar contratos de estabilidad jurídica con el Estado colombiano hasta por 20 años. Y por ser fuente generadora de empleo, se le brindan numerosas opciones de financiación. En las ventajas financieras podemos ver el mejor flujo de caja dado el no pago de los aranceles de IVA, el menor costo del inventario y el menor costo en la materia prima. Y en las ventajas de procesos podemos ver cómo los procesos se vuelven más ágiles a la salida de mercados externos, es decir, las exportaciones. También los bajos niveles de inventario y las nacionalizaciones parciales. La producción del 100% de integración nacional que no requiere nacionalización. Toda esta información desde el Centro Regional del Atlántico. Sigan en estudio con más información. Danitza Santiago, Noticias Caracol. Siendo las 2:47 de la tarde, nos vamos a nuestra central en Medellín con Juan Vázquez, quien nos va a hablar sobre los beneficios de la zona franca. Adelante, Juan. Carolina, aparte de saber las ventajas y objetivos que tienen este régimen de zonas francas, no nos podemos olvidar que el régimen franco tiene un importante aprovechamiento en Colombia, pues en los últimos 10 años ha recibido inversiones que superan los 50 billones y ha generado unos 250.000 puestos laborales. Si nos damos cuenta, las zonas francas ofrecen excelentes beneficios, tales como, primero, salida de materias primas o productos en proceso a Colombia para su aprovechamiento parcial. También los contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen inversiones o donaciones directa o indirectamente en proyectos calificados como de investigación y desarrollo tecnológico tendrán derecho a deducir de su renta líquida en el periodo gravable en que se realicen. Adicionalmente, dichas inversiones podrán descontar el 25% del valor invertido en dichos proyectos en el periodo gravable en que se realizó la inversión. También tendremos procesos aduaneros simplificados, el no pago de tributos aduaneros para los bienes de capital, equipos y repuestos provenientes del exterior. También habrá nacionalizaciones parciales de mercancía, utilización de la modalidad de tránsito aduanero para el traslado desde los puertos y pasos fronterizos a las zonas colombianas. El valor agregado en zona franca en Colombia se considera nacional y obtención de origen para aplicar los acuerdos comerciales. También tendremos aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, el servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado. Bueno, Carolina, eso es toda la información desde Medellín. Continuamos con ustedes allá en estudio. Gracias, Juan, por la información aportada.
Ahora nos vamos con el señor Edgar Martínez y su esposa, quienes son los directores de la Cámara de Usuarios de Zona Franca de la ANDI, quienes nos explicarán los tipos de zonas francas que existen y los usuarios de estas mismas. Adelante. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los usuarios de la zona franca. Estos se clasifican en el usuario operador, el usuario industrial de bienes, el usuario industrial de servicio y el usuario comercial. El usuario operador es la persona jurídica que la autoridad competente autoriza para realizar la acción, administración, supervisión, promoción y desarrollo de la zona franca. Igualmente tiene la función de clasificar los usuarios industriales y comerciales que pretendan establecer en las zonas que administran. Los usuarios industriales, que pueden ser industriales de bienes o industriales de servicios, los usuarios industriales de bienes son aquellas personas jurídicas que se instalan exclusivamente en la zona franca y que son autoridades para desarrollar las actividades industriales de fabricación, producción, transformación o ensamble de materias primas o productos semielaborados. Los usuarios industriales de servicios son las personas jurídicas autorizadas para desarrollar exclusivamente en una o varias zonas francas, entre otras, las actividades que contemplan las normas aduaneras. Los usuarios comerciales, por su parte, son aquellos que realizan actividades comerciales, son autorizados para realizar las actividades de almacenamiento, mercadeo, conservación y comercialización en una o varias zonas francas. No se les exige requisito de exclusividad como a los usuarios industriales y no pueden ocupar más del 5% del total del área de la zona franca. Buenas tardes, continuando con la explicación de mi esposa. Los tipos de usuarios de zona franca son los siguientes. Zona franca permanente multiusuario. Es un área en la que se instalan múltiples empresas que gozan de un tratamiento tributario y aduanero especial y que es administrada por un usuario operador. Varias empresas pueden instalarse en una zona franca ya establecida, tipo parque industrial. Son áreas administradas por un usuario operador, en las que se instalan múltiples empresas nuevas que gozan de un tratamiento tributario y aduanero especial. Zona franca permanente especial, o sus siglas ZFPE empresarial. Es aquella que está autorizada para que una empresa desarrolle sus actividades industriales o de servicios en un área determinada por la misma, siempre y cuando se trate de proyectos de alto impacto económico y social para el país, que cumplan con los requisitos de inversión y de empleo que establece el gobierno. Dentro de las zonas francas permanentes especiales, se califica una sola compañía para desarrollar su actividad industrial, ya que solo pueden tener usuarios industriales de bienes o usuarios industriales de servicios. Dentro de esta clase de zona franca no pueden existir usuarios comerciales. Zonas francas transitorias. Lugares declarados por la autoridad aduanera competente donde celebren ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter internacional que revistan importancia para la economía y el comercio internacional del país, con el fin de permitir el ingreso de mercancías procedentes del exterior libres de aranceles e IVA. El tiempo máximo de permanencia de las mercancías en la zona franca transitoria incluye la duración del evento más 2 periodos adicionales, uno de 3 meses antes de su iniciación y otro de 6 después de su terminación. Bueno, listo, esa sería toda la información. Espero que le haya servido de mucha utilidad. Muchísimas gracias por la invitación. Señor Edgar Martínez y a su esposa por la intervención y aporte en este tema. Tenemos una noticia de gran impacto con nuestro reportero en la ciudad de Cali. Adelante. A partir del mes de agosto empezó a operar la primera zona franca exclusiva de servicios en nuestro país, ubicada en la vía Cali-Jamundí. Se trata de Zona América. La entidad ya cuenta con un edificio y en pocos días se iniciará la construcción de una segunda torre, confirmó Jaime Miller, presidente de Zona América Colombia, quien contó que ya se firmó un acuerdo con el usuario que tomó asiento en la zona franca. El convenio se hizo con Ethics Everywhere, operador y proveedor de centros de datos globales, y con Punet, líder en la región andina que ofrece servicios gestionados de tecnológicos de información para que construyan y operen un data center en ese parque de negocios. Al responder sobre las razones que llevó a la compañía de origen uruguayo a invertir en la capital del Valle, el señor Miller indicó que, pues en esta ciudad había encontrado lo que él estaba buscando,
Por un lado, que aquí hay un recurso humano importante y él necesitaba eso. Por otro lado, agregó que en el sur de Cali hay una concentración de universidades importantes y que cada año se gradúan cerca de 11.000 profesionales en pregrado. De esa cifra existe otra muy interesante de posibles emprendedores y empleados que son claves para sus clientes, lo que ha generado que Colombia se convierta en sede de la Cumbre Mundial de Zonas Francas. Ahora mi compañera Bianca nos ampliará un poco más de información sobre esta noticia. Claro que sí, Waldir. Colombia se ha destacado a nivel mundial por sus zonas francas. Actualmente cuenta con 108 zonas francas en operación. Nuestro país concentra el 26% de las 400 que hay en América Latina y se ubica como el país con mayor número de parques industriales en el continente, según datos de la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI. Dado el crecimiento de la economía a lo largo de la historia del comercio, cabe resaltar que las zonas francas han sido parte fundamental en el desarrollo económico gracias a la influencia de distintos elementos que ayudan a generar dinámicas a través de las cuales se ha evidenciado un mejoramiento en el entorno donde son ubicadas por la ayuda que brindan a la sociedad, generando empleo, mejorando la infraestructura vial y de los puertos, entre otras. A futuro, se espera que las zonas francas se conviertan en grandes ejes de desarrollo económico que reflejen una innovación tecnológica y que a su vez impulsen la economía colombiana al mundo globalizado para aumentar las exportaciones regidas bajo los requisitos establecidos por la ley y los controles debidamente ejercidos por la DIAN. Ya para finalizar, les dejo este dato importante, y es que las zonas francas han sido utilizadas por el gobierno nacional como incentivo para el crecimiento de las exportaciones, el empleo y el desarrollo, generando impacto en la economía de nuestro país. Hemos llegado al final de nuestra emisión de Noticias Caracol del Mediodía. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias por su sintonía.